Oh, España. Maravillosa, controversial y bella España. Gracias por este cachito de mi infancia llamado... El Cid, la leyenda. Normalmente, cuando la gente habla de películas olvidadas, se suele mencionar Atlantis, El planeta del tesoro, Simba del Marino, El Dorado, pero que yo sepa, por lo menos un 60 o 70% de la población va a saber o se va a acordar si le llegas a preguntar por este tipo de producciones. Es Disney y DreamWorks, por favor. No es como si se hubiesen perdido en la nada. Sin embargo, siempre que yo hablaba de esta película en particular, mis compañeros de clase e incluso las personas a día de hoy me ven de forma extraña como diciendo ¿qué chuchas está hablando esta mujer? El largometraje del que les vengo a hablar hoy es español, lo cual me imagino que explica por qué acá en Latinoamérica es tan desconocido. Se estrenó en 2003, escrito y dirigido por José Pozo y distribuido por Filmax. En él se narra la vida y las aventuras del caballero, héroe y caudillo Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje bastante importante en la cultura española y protagonista del famoso Cantar del Mío Cid, un poema épico el más antiguo en castellano. A continuación, me gustaría compartir un pequeño resumen de la película, discutir lo cierto, lo erróneo y lo curioso, ver cuáles son sus fallos, cuáles sus aciertos y tal vez dar una pequeña reseña. No es que yo sea crítica, pero sin duda es diferente ver la película como una niña que como una adulta. Así que, sin más dilación, vamos para allá. El Cid, la leyenda. La película comienza con una secuencia bastante bonita que se asemeja al estilo de ilustración medieval, en el cual nos cuentan el regreso triunfal del rey de Castilla, Fernando I, tras la conquista de Coimbra y donde nos dan un poco del contexto cultural de aquella época. Todo era paz y felicidad en el reino, shalala, qué alegría, qué bien, hasta que a Ben Yusuf, el califa, líder del imperio almorávide, se alza en armas, amenazando la calma y la paz de los reinos cristianos, obligando a otros a unírsele para pelear contra los reinos de taifas, la corona de Castilla, y siendo malo, muy malo, porque viste de negro, su estandarte es una literal serpiente y pues porque necesitábamos a un villano, porque estamos en la Edad Media y musulmán es igual a villano. Como es de esperar, el rey Fernando se siente fatal al recibir tales noticias y le consulta a su alférez, don Diego, si cree que su hijo Sancho está preparado para asumir su rol como rey. Me temo que mis días de grandeza acabaron hace mucho tiempo, amigo. Me siento débil y presiento que... ¿Crees que mi hijo está preparado? ¡Ríndete! ¿Acaso crees que puedes vencer a un rey? ¿A un rey? ¡No! Ahora, yo sé lo que van a decir. ¿Qué carajos son estos cuerpos? Miren, yo soy de la idea de que el diseño de personajes dota de personalidad a una producción, pero ¿cuál era exactamente la idea aquí? Porque es como si hubieran visto a Shan Yu de Mulan y el director dijera, oh, así es como deben verse todos los hombres, pero con un poco más de carne. Y ¡pam! En fin, los dos jamones que tenemos en pantalla son Sancho y Rodrigo, príncipe y escudero respectivamente. Ambos son grandes amigos y como podemos darnos cuenta, les encanta tontear y fanfarronear. En un momento, Sancho le regala a Rodrigo una yegua y el muy soperútano se pone a hacer de rodeo en una escena que se parece bastante a la del príncipe de Egipto. En el transcurso conocemos a Urraca, la hermana darqueta de Sancho, y a Jimena, interés amoroso de Rodrigo, que éste termina llevándose entre las patas y como si no pudiese ser peor, enfrente de su suegro, y como si no pudiese ser peor, enfrente de su propio padre, don Diego. Deberías avergonzarte, Rodrigo. No es el mejor modo de representar a nuestra familia. ¿Quién va contigo? ¿Sancho? No, este. Jimena, mi propia hija. Pasamos a la noche y Jimena, no tan obediente ni recatada hija, llama a Rodrigo a su ventana, tipo Romeo y Julieta, pero a la inversa y con piedras. Ahí conocemos al conde Ordóñez, a quien Julieta no soporta porque su padre a fuerzas quiere comprometerla con él.
Ni 10 minutos de peli y ya tenemos chisme hasta para llevar. ¡Oh! 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 Aquí estoy. ¿Es tan ¿Despreciable? ¿Grosero? ¿Vanidoso? A la mañana siguiente celebramos una ceremonia, en donde el conde Gormaz, padre de Jimena, asciende de puesto a nuevo alférez, y don Diego se retira. Pero como que a Rodrigo y a Jimena les da un poco igual y se van a mitad del evento. Escabulléndose a los establos, Rodrigo decide honrar a Jimena poniéndole su nombre a la yegua que le regaló Sancho, porque según él... Pensaré en ti cada vez que la monte. Oh, Y dicen que los españoles no alburean. Jimena prefiere llamarla Babieca, y cuando están a medio del uyuyuy, ¡Jimena! padre! lo sorprende el conde. Poco después, Rodrigo se encuentra con su padre, quien trata de darle una lección acerca del honor y la madurez en pro de encontrar su propio sitio en la corte, además de darle una espada muy perrona. Don Diego además le revela a su hijo que tendrá oportunidad de probarse a sí mismo como digno ante Gormaz y ante el rey, al ir de misión con Sancho a la frontera, y tras un cálido abrazo, ambos se despiden y se van. La campaña de Sancho decide acampar, y tras un momento incómodo ante la fogata, el conde Gormaz es sorprendido por un grupo de almorávides rebeldes, los cuales son liderados por Al-Mutamín, un príncipe desterrado con un mensaje importante para el rey de Castilla sobre las malévolas intenciones de Ben Yusuf. Y entonces todos los reyezuelos tendrán que arrodillarse ante mí y morirán. ¡Wow! No obstante, para desgracia de Sancho, cuando regresan a Castilla, el rey Fernando ya ha muerto, lo cual levanta tensiones alrededor de él como heredero de la corona, de sus hermanos quedando como inconformes y de la situación militar a la que se enfrentan todos los reinos. Y por si fuera poco, muy al estilo de Juego de Tronos, Urraca conspira para quitar del camino a Sancho, pues Alfonso, su otro hermano, a diferencia de este, sería mucho más fácil de manipular. Jimena, por su parte, trata de convencer a su padre de que hable con Rodrigo, para que así finalmente apruebe su relación con él. Pero más temprano que tarde, las cosas se empiezan a ir al carajo, porque a pesar de que Rodrigo quiere llevar la fiesta en paz, el conde se aloca y se le deja ir a los sablazos, cosa que aprovecha Urraca para enviar a su lacayo Dolfos para que asesine a Sancho, cuando éste trata de impedir el duelo inútilmente. Las tragedias no hacen más que aumentar cuando Rodrigo, sin darse cuenta y sin querer, hiere al conde Gormaz, quien termina cayendo hacia su muerte y recibido por una Jimena herida y confundida. Ella cree que Rodrigo lo hizo a propósito, por lo que llorando le dice que no quiere verlo más. Y él, huyendo al darse cuenta de lo que ha hecho, se pone a pensar y a reflexionar sobre todas las decisiones que lo han llevado a matar a su suegro. Como era de esperarse, Urraca hace que aprendan a Dolfos, para que de esta manera ella quede completamente impune de todo crimen cometido contra su hermano Sancho. Y a la mañana siguiente nos encontramos con que Alfonso ha sido declarado nuevo rey de Castilla, y al contrario que todos los demás, ni Rodrigo ni sus amigos se inclinan ante él. Cuestionado por esto, Rodrigo explica que no tiene intenciones de inclinarse ante Alfonso ni de reconocerlo como rey, sino hasta que éste le jure que no tuvo nada que ver en la muerte de Sancho. Y a pesar de que el mismo Rodrigo es acusado como asesino debido a lo ocurrido con el conde Gormaz, Alfonso está dispuesto a hacer el juramento. Sin embargo, ya que acusar a un rey era algo bastante delicado, Rodrigo es expulsado del reino, ordenándole a toda la población que no hable con él, que ni siquiera lo mire y que no se le preste ayuda de ninguna clase, bajo pena de muerte. Y así es como pasamos a esta secuencia donde hay musiquita de destierro. Luego de un viaje para encontrarse a sí mismo o algo así y de tremendo glow up, porque vaya que le favorece la barba, Rodrigo decide descansar en una iglesia abandonada o algo así y se encuentra con un animalito bastante curioso, un tejón. Pero esa no es la única sorpresa que recibe, ya que descubre que todos sus amigos igual fueron desterrados con él, o ellos decidieron irse con él, no lo sé, pero igual son homies. Si te destierran a ti, también nos destierran a nosotros. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas.
no solo son ellos quienes llegan, pues el príncipe Al-Mutamin tiene intenciones de recuperar el castillo de su padre, que en ese momento estaba ocupado por las fuerzas de Ben Yusuf, quien también había esclavizado a todo el reino de Al-Mutamin. A mí me parece bien, pero ¿por qué no te quitas antes eso que llevas en la cabeza? Y voló. Ah, por cierto, uno de los amigos de Rodrigo adopta al pequeño tejón y decide llamarlo Rodrigo también, pero al ofenderse, muy hipócritamente, decide cambiárselo a Ruidoso. Ruidoso. Con intervención de Rodrigo, por supuesto, logran rescatar al padre de Al-Mutamin y rescatar a todos los prisioneros, aunque se llevan al castillo entre las patas. Hemos liberado a vuestros hombres y recuperado el castillo. Me encanta el positivismo de Al-Mutamin. Pero esta solo sería la primera de las muchas victorias que Rodrigo alcanzaría durante toda su faceta de reconquista. Tanto fue así que árabes y españoles comenzaron a conocerlo por el apodo de El Cid. ¡Qué épico, Dios mío! Y así fue como cada tesoro, cada recompensa, cada victoria era en realidad una ofrenda y una disculpa para su rey, Alfonso VI. Lo cual no tiene mucho sentido porque la última vez que se vieron, este le obligó a jurar algo que no quería y este otro lo desterró, entonces es como, amigo, ¿por qué? Sea como haya sido, resulta que Alfonso de hecho quiere ver a Rodrigo otra vez, tal parece que los regalitos funcionaron. Y le pide tener una asamblea de vuelta en el reino de Castilla, o sea, que puede volver. Y así es como lo recibe la gente. ¡Don Rodrigo! ¡Es Rodrigo! ¡Mirad! ¡Es Rodrigo! Todo parecía indicar una dirección correcta, pero cuando Alfonso le revela a Rodrigo que en realidad está interesado en unir sus ejércitos para atacar a Ben Yusuf, resulta que Rodrigo difiere en cuanto a dónde se llevará a cabo dicho ataque, ya que él sabe que Ben Yusuf en realidad apunta a Valencia. Pero Alfonso no está de acuerdo con esto, y Urraca, como siempre, la hierbita mala, le hace ver que sus intereses en realidad no son los mismos que los del reino de Castilla, y utiliza tal argumento para que así Rodrigo sea enviado a prisión. O sea, compadre, trajiste a alguien que tú mismo habías desterrado, que te llenó de regalos, que estuvo dispuesto a venir, aunque sabía que podía ser una trampa, y que te está diciendo que el enemigo a quien ya ha combatido está apuntando al otro lado. ¿Por qué te lo tomas a mal? Aparentemente no es suficiente con quedar prisionero en un lugar donde ya te habían echado, sino que el conde Ordóñez aprovecha para burlarse de Rodrigo acerca de su inminente boda con Jimena, a lo que yo me planteo, ¿se esperaron a que Rodrigo volviera para burlarse de él? O sea, porque yo no lo vi muy interesado en tomar la mano de Jimena, sino hasta que Rodrigo volvió. Y tiempo hubo de sobra. Pero bueno, nuestro Rodrigo es encarcelado y ya en su celda recibe una visita inesperada. Así es. Urraca le plantea a Rodrigo lo siguiente: si él se deshace de Alfonso, ella se encargará de unir sus fuerzas y de convertirse en una fuerza imparable. Pero como ya sabemos que Urraca no paga muy bien los favores y que nuestro Rodrigo es una buena persona, él decide simplemente escapar. En medio del escape, Rodrigo hace dos cosas. La primera, ir con el mismísimo rey Alfonso y hacerle saber que de querer matarlo o hacerle daño, simplemente lo haría, pero que no es el caso y que no debería confiar en Urraca. Después, de ahí, se va con Jimena porque, por supuesto, y ya ahí le cuestiona si ella aún alberga sentimientos hacia él o por qué otra razón se casaría con el conde Ordóñez, pero ella le revela que no confiará en él después de lo que le hizo a su padre. Está difícil porque si por un lado sabemos que Rodrigo no era una persona confrontativa y que el conde Gormaz era más quien tenía el problema, para Jimena es algo muy difícil porque le están poniendo a decidir entre la persona que ama pero que aparentemente asesinó a su padre y su propia familia. Pero pues, ni modo.
Entonces, ya con el corazón triste pero libre, Rodrigo decide ir por su caballo y por ruidoso. Ya nada nos retiene aquí. Los amigos de Rodrigo, que ya habían estado preparando a las filas para enfrentarse con Ben Yusuf, se quedan bastante decepcionados al enterarse de que Alfonso no unirá fuerzas con Rodrigo, pero este decide animarlos con un discurso motivacional. Pero no son ellos los únicos que necesitan aclararse la mente. Una meditabunda Jimena va con don Diego con la intención de preguntarle qué tan íntegro considera a su hijo, pues a pesar de confiar en el honor de su familia, la herida por la partida de su padre sigue presente. Sin embargo, es el mismo don Diego quien le dice que debe escuchar a su corazón y que debería permitirse la oportunidad de ser feliz. Asimismo, él confía en su hijo y sabe que nunca tuvo intenciones de hacerle daño a nadie. Este bonito momento es interrumpido cuando los guardias deciden llevarse a don Diego, pues creen erróneamente que él fue quien liberó a su hijo. Aún así, cuando llegamos a la corte, nos damos cuenta de que Alfonso de hecho recibe a don Diego con bastante gusto, y es que ellos ya habían tenido una conversación antes. Y tras una excelente defensa de don Diego, No pude haber liberado a Rodrigo porque yo estaba con vos. Urraca finalmente es reconocida como una traidora y Alfonso se encarga de que no moleste más. Hasta que se dio cuenta. Sin embargo, aparentemente, tras no encontrar un mejor momento, Jimena decide escaparse en medio de la noche para poder reunirse con Rodrigo. Pero esta no se da cuenta de que es seguida por el conde Ordóñez, y ambos terminan siendo prisioneros de Alcadir. Alcadir se llamaba. Sí, este tipo que a nadie le importa. Entonces, los dos rehenes son llevados ante Ben Yusuf, quien se muestra ligeramente intrigado por Jimena, quien resulta ser prima de Alfonso, el rey. ¿Y quién proveyó de esta información a Ben Yusuf? Así es, el cobarde del conde Ordóñez. Dios mío, ¿cómo es que este tipo llegó tan lejos en la vida sin cagarse encima? Ben Yusuf se muestra tan disgustado como yo por la existencia del conde Ordóñez, así que decide llevarse a Jimena y a él simplemente lo dejan en, no sé, a nadie le importa. Alabado sea Alá. ¿Alabado sea Alá? ¿Cómo que alabado sea Alá? ¿Es que no me has oído? ¿Eh? El chiste de esta escena es que los musulmanes no se saludan así. Alfonso entonces decide que siempre sí se va a unir a Rodrigo, pero este ya se puso en marcha con todos sus hombres y con sus amigos para enfrentarse al malvado Ben Yusuf. Llegamos a el tercer acto de la película, cuando Rodrigo intenta, pero falla, de tomar la fortaleza de Ben Yusuf, porque al momento de infiltrarse y de soltar a sus primeras fuerzas, estos son interceptados y además la no muy oportuna Jimena decide soltar enfrente del tirano que ella y Rodrigo están conectados, así que este obviamente la utiliza como un chantaje para que Rodrigo se rinda. Es que nadie piensa para este punto. Esta película me encanta y me enoja al mismo tiempo. Estando ya todos en la cárcel, como era de esperarse tras no haber tenido una buena estrategia y pues porque de por sí eran poquitos, el baboso de Ordóñez todavía tiene el cinismo de burlarse por Rodrigo, ya que él se dio la victoria con tal de mantener a salvo y viva a Jimena, lo cual no hubiera sido necesario si ella se hubiera mantenido quieta y silencia. Pero bueno, por eso la llevaron a la carnicería. Y no es la carnicería que ustedes están pensando. Fíjate en la letra, fíjate en la letra. Te llevaré a la carnicería para que chupes una chuleta de cerdo, aunque sé que te gusta el jamón. Me da un poco de gracia cómo es que a las mujeres sí les dieron cuerpo normal de mujeres y los hombres son básicamente un adobe con patas, pero bueno. Jimena decide que esta vez sí va a usar la cabeza y engaña a Ben Yusuf para dejarlo inconsciente de un copazo en la cabeza y escaparse.
lo cual, convenientemente, queda simultáneo a cuando Rodrigo y sus hombres, con la muy útil ayuda de Ruidoso, en serio, este animal es lo mejor en cuanto a secuaces animados se refiere, logran su libertad y pues Rodrigo obviamente quiere ir a cobrárselas a Ben Yusuf. Soy yo, no grites. Este tipo me va a dar una embolia. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? Estás viendo que estás en territorio enemigo y sigues con tus tonterías. ¡Suelta! ¡No me toques! Pues claro que no. ¿Me tomas por un bárbaro? ¿Eso fue una nalgada? ¡Eso fue el sonido de una nalgada! Providencialmente llegan las fuerzas de Alfonso para apoyar a la campaña de Rodrigo. Al-Mutamín y sus hombres entran en una honorable batalla. Podemos ver cómo todos nuestros héroes juntos contribuyen para que la gloria se construya poco a poco. Y así, en el último momento, llegamos a la batalla final, el encuentro entre Rodrigo, el Cid, el príncipe de Valencia, el verdadero héroe de esta historia, se enfrenta contra el malvado. Ya lo mató. Bueno, obviamente no lo mató, pero fue suficiente para derribarlo y pues es una película para niños. ¿Qué querías, que lo descabezaran en vivo? Acá le doy puntos a Jimena por haber ayudado a Rodrigo en la primera vez que va de toda la película, o sea, no se me ocurre otra instancia en la que ella lo haya hecho. Pero bueno, ¡felicidad! Porque finalmente hemos acabado con el villano de esta película. ¡Yupi! Rodrigo ya no solamente es reconocido como un héroe por el reino entero, sino por el mismísimo Alfonso, quien le dice que no necesita arrodillarse, pero pues Rodri lo hace de todas maneras. Todos los amigos celebran, Ben Yusuf y el otro tipo que a nadie le importa terminan con los puercos, porque pues eso es lo que mereces si eres malo. Pero ¡yupi! ¡Felicidad! Y todos terminan siendo amigos, incluso este imbécil. Pero bueno, todo termina muy bien, el amor triunfó, la amistad triunfó y nos llevamos la grandiosa sorpresa de descubrir que el narrador todo este tiempo había sido Alfonso. ¿Qué? Así es como termina la película. Y como pueden ver, es una montaña rusa. No es que se pueda llegar a una opinión fácil con este tipo de films, y sobre todo con este. Y bueno, es hora de desarrollar. Ok, un poquito de contexto histórico chiquititito antes de empezar. España, en tiempos del Cid, no existía como tal, sino que había varios reinos: Castilla, Aragón, Zaragoza, y junto a estos reinos estaban las taifas musulmanas, que eran gobernadas individualmente. Es por eso que, como estipula la película al principio, había un periodo de relativa paz entre cristianos y musulmanes. Aunque claro, peleas por el dominio de estos territorios siempre hubo. Con respecto a la figura de Rodrigo, pienso que hay bastantes diferencias entre la versión que nos presenta el Cantar del Mío Cid y su figura histórica real. Por lo tanto, pienso que es más correcto asumir que la versión de la película idealizada está más apegada al poema. A continuación, diré cuáles son las cosas que se tuvieron correctamente y las que no son tan exactas. Los datos sobre Rodrigo que la película presenta correctamente son que era un vasallo que primero estuvo bajo mando del rey Sancho II de Castilla y tras su muerte de su hermano Alfonso, manteniendo una relación tensa con este último debido a que fue desterrado en el año 1081. Pero esto no fue debido a un juramento épico de inocencia con respecto a la muerte de Sancho, sino que más bien es material de leyenda. El Cid sí tenía una yegua llamada Babieca, quien junto con Bucéfalo, Rocinante y muchos otros es reconocida como uno de los caballos más famosos de la historia. Se casó con doña Jimena, quien después de su muerte fue gobernadora de Valencia y combatió contra Ben Yusuf. No obstante, su carácter real, más que el de un caballero moralmente perfecto, era el de un mercenario que se aliaba con musulmanes o cristianos dependiendo de la conveniencia política. Rodrigo incluso llegó a firmar acuerdos de vasallaje en donde pedía tributos a cambio de prestar sus servicios a las taifas musulmanas, combatiendo incluso contra el mismo Alfonso.
El Cid logró la conquista de Valencia y la rigió de manera independiente hasta su muerte en 1099, siendo su esposa Doña Jimena quien tomó el mando. Un detalle animado que se agregó para efectos de tensión y de drama es la supuesta versión del conde Gormaz a la relación de Jimena con Rodrigo, pues en realidad el conde, padre de Jimena, murió antes de que ésta naciera, y de hecho ella y Rodrigo ya estaban casados para cuando el Cid había sido desterrado. Ahora, con respecto a otros personajes. Ben Yusuf, a pesar de ser un líder autoritario y de grandes convicciones religiosas, no fue el tirano que nos presenta la cinta. Se le describe como un hombre íntegro, que odiaba los lujos y la ostentación y que tenía como principal objetivo unificar los reinos musulmanes tras su desembarcación en 1086. Los taifas no aprobaban esto, pues deseaban seguir reinando de manera independiente, lo cual explica las alianzas como la de Al-Muqtadir, padre de Al-Mutamin, con Rodrigo. Por su parte, Alfonso, Sancho, Urraca no fueron los únicos hijos del rey Fernando. De hecho, faltaron por lo menos otros 2 hermanos a mencionar en la película, pero como me imagino que ya eran demasiados personajes, pues omitieron su existencia. Y el último y más triste dato de todos es que en realidad Ruidoso no existió. La película toma muchos enfoques idealizados con respecto a los bandos que presenta la historia, y aunque es cierto que son errores fácticos, me atrevo a decir que es exactamente lo que se acostumbra a hacer cuando se quiere dramatizar un acontecimiento o la vida de un personaje histórico, más si este resulta de importancia para el país. Porque bueno, si yo quisiera ver la historia tal cual fue, pues me meto a estudiar con un libro o veo documentales, no una película animada. Y bueno, supongo que es también para fomentar un sentimiento de nacionalismo. Estados Unidos lo hace, México lo hace, prácticamente todos los países lo hacen. Así que no veo mucho drama en la adaptación de un poema legendario, fuera de la ultravillanización de ciertas figuras. Y luego se quejan de cómo pinta el Batman azteca los españoles. Bro, acá hicieron lo mismo. A pesar de sus evidentes fallos, no la consideraría una mala película. Y sí, el ritmo es un poco problemático porque te presenta un obstáculo tras otro, y siento que por eso mismo no se les da el enfoque o la atención necesarias. O sea, no pasan ni 5 minutos de que se muere el rey Fernando, y ya se murió Sancho, luego se muere el conde, luego este otro, luego pasamos al destierro, y así sin darte cuenta hasta que ya llegaste a la batalla final. Pero es entretenida. La animación, a pesar de los diseños masculinos, está bastante bien lograda. La fluidez es buena, las expresiones están en su punto, todo el apartado técnico es de hecho excelente, porque bueno, estamos hablando de 2003. Además, el estilo me parece bastante acertado, porque refleja muy bien el aura medieval de la época en cuestión. Algo que también tengo que reconocerle a la cinta es la banda sonora. Los momentos épicos son bien representados con música heroica. Los momentos de tensión, a pesar de ser fugaces, tienen peso. Por ahí escuché que una de las principales quejas con respecto a la peli era el uso de Star Talents en el doblaje, pero siendo muy honesta, yo nunca sentí que hubiera un problema con las interpretaciones. Pero no me hagan mucho caso porque pues para mí es una película de España con acento de España y eso es suficiente. Digo, la gente del país seguramente tiene una opinión mucho más estructurada que la mía. Hay personajes que también son pura y llanamente insoportables, como Ordóñez, pero otros los quitas del camino y realmente no afectan la trama como tal. Pero ¡hey! Al menos aquí puedo decir que los secuaces animales no me dan ganas de golpear la pared. En resumen, diría que, si bien no es la 8ª maravilla del mundo en términos narrativos, es una película animada bastante memorable. Puede que yo esté hablando desde la nostalgia, pero esta fue uno de los primeros largometrajes que me hicieron interesarme en la Edad Media. Me gusta su estética, me gusta su esencia y dentro de todo me gusta la historia. La tengo en VHS, así que imagínate. Pero pues bueno, esta fue la historia de El Cid, la película animada. Muchas gracias por hacer clic en este video. Si te gustó, regálame un me gusta y suscríbete si quieres ver más. No tengo idea de qué se tratará el siguiente video, pero pues aquí estaremos.